Arte Proyecto, revista cultural. De adentro hacia afuera, con Nolcielena Armenta. El creer que se tiene siempre la respuesta. En este mundo de sobrevivencia, donde todos buscamos satisfacer nuestras necesidades sentidas y elevamos nuestros deseos al cielo para encontrar la solución, los seres humanos siempre quieren imponer su ser y más allá su pensamiento, su visión frente a la vida, porque muy seguramente vienen de una formalidad de vida en donde han crecido y se han empoderado a tal punto que pierden de vista el verdadero sentido de la sensibilidad. Todos los seres humanos de algún modo son importantes, somos importantes, porque le sembramos a la vida la diferencia cultural, la diferencia social, la diferencia educativa, el afecto. Pero muchas veces se nos olvida en ese imponer diario que esa sensibilidad que se cultiva allá por dentro necesita dejarse respirar, dejarse brotar, para que junto con esa personalidad que hemos construido a través del tiempo, dignifiquemos la vida. Imponer significa no dejar ser. Creer y empoderarse en lo que se cree es bueno hasta cierto punto, porque si proviene de adentro, estamos siendo nosotros mismos. Pero si proviene solamente de nuestro pensamiento, y muchas veces contaminado por lo que nos rodea, ya no tiene que ver con nuestra verdadera respuesta, la que hace parte de nuestro verdadero ser. La imposición en esta sociedad significa abatirnos a nosotros mismos, hacernos la guerra, aferrarnos a algo y no dejar que surja la sana convivencia y no dejar que nuestros seres humanos sensibles estén formados como aptos para convivir sanamente dentro de la sociedad. Por eso, el creer que se tiene siempre la respuesta te hace un ser que no ha aceptado en realidad la diferencia cultural, la diferencia social, la diferencia educativa, que de alguna manera te hace sentir muchas veces bajo en autoestima, sin ese afecto. Te invito de nuevo a formar parte en este camino donde cabemos todos, donde con solo escucharnos tan solo un poco, encontramos la respuesta perfecta, porque ella surge de adentro con tanta libertad que no te avisa, no te previene. Fundación Siembra. El ser en el hacer. Simón Vergara Beltrán, un hombre sensible, creativo, emprendedor, el artista, pintor, escultor, dedicado a reciclarle a la vida sus valores. Comenzamos trabajando en el campo. Esto eran unos cultivos, unos sembrados de maíz, de frijoles y de remolachas. Yo me acuerdo que se sembraba mucha hortaliza en este sector, se sembraba zanahoria,
y como que era ser el medio del sustento de nosotros, de mi padre. Mi padre era un hombre que fue un trabajador incansable hasta los 85 años de edad. El tipo pues era más encaminado al campo. Mi mamá era una mujer guerrera que siempre luchó por sus ideales. Desde cuando en su infancia el abuelo le decía que mitad comido, mitad guardado, que en la economía. Ella influyó mucho en mi vida por su instinto guerrero, su instinto de echada para adelante. Mi mamá era una mujer muy religiosa, seguidora de la Santísima Virgen de Morcá, y yo comencé a hacerle mis primeros bosquejos, hablamos de los 10 años de edad, y pasaba mi abuela y decía, este chino va a ser un buen pintor, Dios lo guarde y lo proteja, va a ser un buen pintor. Y también una vez fuimos con mi papá a vender un toro a la playa de mercado, a la plaza de mercado de ferias de Sogamoso, y él me invitó a almorzar, con mi familia fuimos a almorzar a un restaurante ahí en el puente de pesca, y ahí habían unos murales en la pared y a mí me parecieron importantes, y vine y recogí las pinturas de mi papá y arranqué a hacerle una rosa, hice un cabrito en las paredes, vine y dañé las paredes de mi casa. Y mi mamá, con todo el amor y el cariño de madre, me felicitó y ni siquiera me dijo por qué dañaste la pared o algo. Y dijo, tú vas a ser alguien muy grande en esta vida. Y ahí comenzó la parte artística mía, siempre con el apoyo de mi madre. Yo recuerdo, por allá a mi edad de los 12 años, que mi papá pues lo ponía a uno a sembrar semillas de hortaliza así manualmente, una tras otra, y hacer surcos, y a mí pues eso me daba bastante pereza, y por eso le propuse a mi papá diseñar una sembradora. Esa creatividad, Simón, debe en tu infancia tener un momento muy especial, la cual te lleva a la creación. Cuéntanos cómo fue ese momento donde surge la inquietud por darle vida a lo que no tiene, por servir lo que aparentemente no sirve. Cuéntanos desde esa infancia, esa etapa, ¿cómo surge ese momento? Bueno, yo de niño siempre soñé a mí me ha gustado la magia. De pronto por ahí empieza a aparecer mi nombre del conde, que es el mago que lleva la vara mágica. Significa ermitaño legendario cóndor del cenit, ermitaño porque la obra es única, legendario porque aspiro a ser una leyenda, cóndor del cenit es el afecto por la libertad y el único cóndor que vuela cuando los rayos pasan perpendicularmente a la tierra. Y yo quería hacer de todo un poco, quería ser científico, quería saber hacer panes, quería trabajar en soldadura, quería hacer muchas cosas. Por ende, la situación, la convivencia con mi papá fue muy difícil, al punto que el hombre casi pierde la cabeza, porque yo era muy inquieto y le preguntaba demasiadas cosas a él, incluso le preguntaba qué se hacía el pan y me contestaba y le salía con otra. De Venezuela traía materias primas, traía contrabando, y él se iba a dejar sus vacas, y cuando él llegaba yo ya le había desarmado una fosforera, ya le había desarmado sus llaveros y todas sus cosas que llegaba. Ese hombre se ponía pues de mal genio porque me quedaba grande volver a arreglarlas, volver a dejarlas como estaban. Alguna vez ya empecé, él me hablaba de la talla en piedra, y yo le tallé una vez una piedrita así con un gatico, y él me decía que no, que había que utilizar la tridimensión y todas esas cosas. Un hermano que era tornero, él me fabricaba los buriles, y empecé a tallar madera, empecé a hacer herramientas, y ahí más o menos fue como yo arranqué esa parte de la creatividad. Recuerdo cuando era niño, por ahí de edad de 8 años, me encontré en la finca de mi padre en Monguí una baldosa de piedra muñeca, y yo hice mi primera talla en 2D con algunas herramientas que tenía mi papá, y él me decía que tenía que ser como los artistas, ciertas personas que tallaban piedra ahí en Monguí,
y que tenía que ser mejor que ellos. Cuando yo hacía mis esculturas en 2 dimensiones, en madera las trabajaba sobre madera fina, madera blanda, el jobo, en eucaliptus, en cedro amargo. A veces se les aplicaba cierta pintura, ciertas témperas, que era lo que había a la mano. Después trabajé jabón, después trabajé fibra. Alguna vez escuché que la fibra era muy fácil trabajarla y me fui al almacén y compré la fibra, y la señora me dio algunas instrucciones de cómo lavar la brocha, de cómo aplicarla, y empíricamente empecé a trabajar la fibra de vidrio. Luego vino ya algunas siliconas, trabajo con siliconas, yeso, y sentí que realmente me hacía falta manejar ese 3D, y me fui a la Casa de la Cultura Sogamoso en el año 91. Allí me ofrecieron unos cursos de 6 meses, y tomé un año de clases con algunos compañeros. Allí me ofrecieron el diseño de sólidos en arcilla. Lo tomamos, nos aprendimos a manejar la arcilla, a sacar el molde en yeso, y como que ese fue ya el eslabón, el trabajo un poco más profesional. Luego viene Acerías Paz de Río con el cuento de la chatarra. Allí mi trabajo era en mantenimiento mecánico. Yo era ayudante de mecánica y soldadura, y resulta que a mí me sobraba pues mucho tiempo, y empecé a coger los grafitos, el material grafito que yo encontraba a mano, que era de los electrodos del horno eléctrico. Sobre todo la mejor calidad era la de los niples, y allí en las sierras diamantadas yo recogía los pedazos y los cuadraba a punto de hacer bustos muy pequeños. Comencé haciendo al soldador con el que yo trabajaba, y con buriles de talla para metal. El bustico quedó tan bien hecho que aparecieron mis clientes me pagaban 5.000 pesos por cada escultura, y adicionalmente recuerdo que yo les hacía la caricatura, y alguien me dijo un día, creo que fue mi sobrino, que en Paipa estaban haciendo escultura en chatarra. Yo disponía de 500.000 toneladas de chatarra, y tenía unos ingenieros que eran seguidores, que me apoyaban, y ellos me daban licencias para ir a conseguir la chatarra y traerla, porque era prohibido bajarla de los montones. Allí yo buscaba en las 500.000 toneladas, no era la forma de hacer el sólido, sino siempre buscaba los diseños que había hecho un ingeniero, los ingenieros diseñando una biela, diseñando un perfil, diseñando piezas en aluminio. Y yo siempre miré, todos esos sólidos los miré, fue como obras de arte que habían hecho ingenieros. Y la idea era aplicarlos para conformar una gran obra, con todas esas pequeñas esculturas que habían diseñado ingenieros. Ese es como el resumen de mi escultura en la chatarra. Entonces, yo utilizo en ella desde un hueso en adelante, basura, la misma herramienta, depende el objeto y el momento en que nosotros estemos trabajando. Así, por ejemplo, he tenido momentos en que hay un amigo que tiene unas pinzas o tiene un llavero, y le digo, véndame su llavero, y lo aplicamos aquí a la obra. Y eso es lo que la hace un poco más exclusiva de lo que es la fabricación de muchos artistas de la escultura en chatarra. Hay una frase muy célebre que dice que donde está tu mente, estás tú. Y yo la he usado en mi vida artística. Para que nosotros vengamos a este mundo de 3 dimensiones, necesitamos un cuerpo de 3 dimensiones, carne y hueso. Entonces,
Yo tengo una habilidad para desplazarme en cualquier dimensión, como estos son universos paralelos, y yo tengo ciertos amigos o amigas en este momento que son las hadas. Esas criaturas son inocentes espíritus de la naturaleza que limpian el aire y hacen todo lo concerniente al manejo de las flores, diseño, creación, y ciertas sustancias que las extraen de ahí las utilizan para ciertos fines. Ellas me han ayudado a mí en mi vida artística, porque yo entro muy fácilmente a uno de los templos de ellas. Tengo una anfitriona especial de ojos azules, vestido blanco, vestido de cristal, y cuando yo necesito hacer un diseño especial, ellas me han asesorado. Entonces eso me da ciertas ventajas sobre los otros artistas. El objetivo y la meta en mi trabajo es trascender hasta el punto de llegar a construir o generar una obra del tamaño de una montaña antes de dejar esta existencia. Mi objetivo y consejo a los niños y a toda la humanidad es que sigan siendo niños, que nunca se dejen esa parte infantil, porque ahí es donde permanece la creatividad y la imaginación. Y ahí va Simón, un niño que tejió la esperanza para quedarse en la historia, inculcando los valores del arte, tejiendo con sus manos en la urdimbre de su imaginación, avivando los caminos, enseñando con sus pasos agigantados el devenir del tiempo en las manos de la vida. Fundación Siembra. Atino. Conduce Nolcielena Armenti. Colombia, Boyacá, nos ha manifestado en su vientre una multiplicidad de caminos, un tejido social que cada día se enriquece. Atino nos trae un nuevo personaje para la vida. Siervo de Jesús, Figueroa Barón, el rector de la institución educativa Silvestre Arenas de Sogamoso. Bienvenido. Muchas gracias, muy complacido de estar acá con ustedes. Un compositor, un hombre sensible, un educador con un poder de convicción frente a la vida. ¿Qué hay de ese camino que ha venido labrando? Bueno, pues quisiera manifestarles a ustedes, a las personas que ven, que escuchan esto que iniciamos hoy, que yo soy ante todo un educador por convicción, por formación y diría yo que por vocación y dedicación. Y esto me ha permitido pues ser sensible a estos procesos artísticos que tanta falta le hacen a las personas y sobre todo a los chicos que están estudiando en nuestras instituciones educativas. Desde muy temprana edad tuve la feliz oportunidad de escuchar por Radio Sutatensa las emisiones de música colombiana y desde cuando eso me enamoré de ellas. Me enamoré de la música y posteriormente de todas las demás manifestaciones artísticas como la danza, como la plástica, como el teatro, como los procesos literarios, etc. Y en la medida en que he tenido la oportunidad de hacer este despliegue, lo he hecho en los colegios donde he trabajado. Soy amigo de crear entes que impulsen todo tipo de actividades y para hablar de lo puramente artístico, tuve la oportunidad en el Colegio Gustavo Jiménez de acá de Sogamoso de fundar una organización que llamamos Asociación Artística y Cultural precisamente para poder
cultivar todos estos talentos de nuestros estudiantes en el campo del arte, respaldarlos, promocionarlos, para que la gente viera de qué son capaces estos chicos. Surtió la idea tan buenos efectos y tuvo tanta acogida que ya va a tener casi 30 años de vida esta asociación cultural del Silvestre Arenas y del Gustavo Jiménez, que luego trasladamos al Silvestre Arenas y la tenemos funcionando. En iguales condiciones del Gustavo Jiménez se trasladó la idea a través del rector Pablo Castillo al integrado cuando vino a su rectoría en el integrado. También se fundó este ente, entonces ya en Sogamoso hay 3 colegios que tenemos la dicha de contar con estos organismos que se encargan de la promoción de las actividades culturales. Luego, esa idea se trajo por parte del señor rector Pablo Castillo al integrado de Sogamoso, que es el colegio más grande, que tiene la mayor cantidad de estudiantes. Allí fundaron con una profesora que se llama Anaílse Castañeda, que también procede del Gustavo Jiménez, fundaron su asociación artística y cultural y la tienen funcionando a las mil maravillas. Cuando salí yo del Gustavo Jiménez y llegué al Silvestre Arenas como rector, hice lo propio y ya tiene nuestra organización que se llama AXA, Asociación Artística y Cultural Silvestre Arenas, 10 años de fundada, y nos ha dado muchos logros, muy buenos resultados. Si por algo brilla mi institución en la región, es precisamente por la actividad artística de nuestros estudiantes. Hablemos de esos logros que han sido relevantes para la institución. Por ejemplo, nosotros impulsamos muchísimo la danza. Tenemos varios grupos de danza y a los colegios donde nos invitan para estos festivales o estos concursos intercolegiados, allá estamos de primeros. Y hemos cosechado triunfos, primeros puestos, segundos puestos, terceros puestos a lo largo de estos 10 años, bastantes. En el campo de la música también hemos hecho incursión en algunos festivales intercolegiados, incluso de la canción inglesa. En el caso de, por ejemplo, de la poesía, nosotros gustamos mucho de esta actividad y nuestro colegio ha sido centro para que muchas actividades de este corte que se realizan en la región, incluso festivales nacionales, se celebren allí como sedes alternas. Estamos hablando, por ejemplo, del Encuentro Internacional de Poesía, estamos hablando, por ejemplo, del Concurso Nacional de Música Andina Colombiana SUE de Oro. Siempre nosotros prestamos nuestras instalaciones de la institución Silvestre Arenas para ello e impulsamos en la medida de nuestros recursos económicos todas estas actividades. Y hablando de impulsar, ¿cierto? No toda institución en estos tiempos se compromete a continuar un proceso tan exigente, tan arduo en la medida de lo posible, que significan los procesos artísticos, ¿cierto? Veo que el proceso ha madurado en su cabeza, ha madurado el arte como tal, la iniciativa del arte en su proceso. ¿Qué significa entonces el arte para el buen desarrollo de la educación? Bueno, yo diría que es fundamental, aunque no pareciera, el impulso que se le debe dar en el sistema educativo no debe ser solamente a la información, a todas esas cosas que le sirven sí al estudiante y al ser humano, pero que hoy en día pueden aprender y aprender a través de las redes sociales y del internet. Lo básico que uno debe hacer en una institución educativa, ante todo, es crear espacios para que los estudiantes lleguen a ser buenas personas y buenos ciudadanos. Y dentro de esta partecita cabe perfectamente la actividad artística.
un chico que toca guitarra, que toca un instrumento musical, un chico que canta, un chico que declama, un chico que pinta, es un chico que nunca va a ser una mala persona, es un chico que nunca va a empuñar un arma para perjudicar a sus congéneres. Por esa razón es tan importante que este tipo de actividades se creen y se estimulen en las instituciones educativas, ojalá cultivando esto en los niños que hasta ahora llegan a las instituciones, los niños de preescolar. Nosotros tenemos allí, para el caso del Colegio Silvestre Arenas, que yo dirijo, 2 niños de preescolar y de primero, niño y niña, que se roban el show en todas partes porque son una maravilla bailando joropo. Esta parejita de chicos a los cuales me estoy refiriendo han presentado su espectáculo en muchos escenarios y se han robado el show, precisamente porque hasta ahora empieza no solamente su educación en colegios formales, sino ese devenir importante en la rama artística. Nosotros acá somos muy querendones en esta parte de Boyacá y del país del joropo, de todas estas manifestaciones artísticas del llano, porque el llano está solamente 2 horas y media. Ellos lo han hecho muy bien, es como una especie de ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas y que conviene muchísimo que estas labores pedagógicas involucren también las actividades artísticas desde muy temprana edad. Claro, claro. Ahí definitivamente nos corrobora la idea de que el arte como estrategia pedagógica surge un efecto valioso dentro del desarrollo, no solamente educativo, sino el desarrollo social y humano. Correcto. Incluso estamos tratando de que la actividad pedagógica de Sogamoso involucre la actividad artística, porque el colegio ha sido sede también de unos encuentros de profesores de artes de los diferentes colegios de la ciudad, no solamente de colegios oficiales, sino de colegios privados. Es decir, hemos convertido el Colegio Silvestre Arenas como una especie de epicentro de esta actividad para irradiarla a los demás colegios de Sogamoso, de pronto del departamento y del país. Es decir, estamos en esa lucha de posicionar la actividad artística con todo lo que encierra este término, de posicionarla para que tenga un puesto de privilegio dentro de la actividad pedagógica general. Importantísimo, importantísimo. Y sobre todo suena mucho más importante cuando viene de un compositor, un ser humano sensible, que definitivamente manifiesta en esencia un verdadero amor por la educación, un importante compromiso. No todos visualizamos así, y es tan necesario, porque es un proceso que viene naciendo y que viene creciendo, que se viene fortaleciendo. Entonces los resultados en realidad son de impacto. Como proceso, el arte dentro de la educación. ¿Cómo no? Pues como les contaba, desde muy pequeño tuve el privilegio de escuchar la música colombiana a través de la radio sutatensa, de una emisora que tenía casi que el 100% de su programación dirigida hacia este tipo de actividad artística, que era Transmisora de la Independencia, que funcionaba en Tunja, que por algunas razones posteriormente desapareció, como desafortunadamente desapareció Radio Sutatensa. De ahí mi gusto por la música colombiana de la zona andina y por la música en general, porque yo no quiero descalificar ningún tipo de música. Todas son importantes, todas le sirven al ser humano para promocionarse, para mirar nuevos horizontes, para organizar su vida en torno a actividades sanas que no tienen nada de malo, que no le causan fastidio a nadie, por el contrario, que a todos los seres humanos nos gustan, porque todos los seres humanos tenemos algo de artistas, que eso no se puede negar, unos en un campo, otros en el otro, pero todos tenemos como esa venita. Y sobre todo la necesidad de gritar desde adentro que todos los seres humanos somos libres de espíritu,
Por y que supuesto. tenemos la capacidad de expresión de un sentimiento para poder socializarle a la vida lo que somos en esencia. Por supuesto, y en eso estamos y luchamos con mucho ahínco, porque esta circunstancia de tener la actividad artística relegada a un segundo y tercer plano debe acabarse. Esta actividad tiene que merecer un sitio de honor dentro de la sociedad. Y en eso estamos, y los felicito a ustedes porque están impulsando estos procesos. Esto no es fácil y hay mucha gente indiferente porque carece de sensibilidad. Pero si nosotros buscamos la forma de llegar a ellos con nuestro mensaje, muy seguramente en un futuro próximo podremos disfrutar de esos momentos lindos en que todos tengamos como ese gusto por esta actividad que es tan linda. No todas las personas inicialmente tienen como esa afición, como esa tendencia, pero si nosotros buscamos la forma de llegar a ellos repetitivamente para mecanizarles este tipo de cosas, muy seguramente también entrarán por esta misma vía. Vemos entonces cómo la educación, como pieza clave en el buen desarrollo de la vida, del humano ser, debe tener como acompañamiento principal el arte y la cultura, este engranaje que permite de algún modo que los procesos culturales y sociales se generen con tal empoderamiento que la vida se sienta firme al andar. Vemos entonces cómo la composición musical, la música en su ser, dentro de ese camino educativo, han forjado de usted esa persona inquieta, emprendedora, esa persona que reafirma cada día que su ser al interior posee un gran potencial de valores. Bueno, tengo para decirles que dentro de este gusto por lo artístico sobresale en mí el gusto por la música andina, música colombiana de la zona andina, y me di a la tarea desde hace unos muy buenos años de garrapatear la guitarra y de buscar de alguna manera cómo componer algunas piezas musicales, algunos temas, y se dio esta feliz oportunidad. A lo largo de estos años he compuesto más de 30 temas, de los cuales afortunadamente se han grabado alrededor de unos 19. También soy autor y compositor del himno de mi institución educativa, el Silvestre Arenas, y los ritmos pues son los ritmos básicos de la zona andina colombiana, como son los bambucos, los valses, como son las guabinas, las danzas, hasta algo de la música de la tierra llana también tengo por ahí. Y felizmente, por mirar la vida desde ese punto proactivo, positivo, se me han dado las cosas y ha sido valorada mi obra musical, que yo agradezco. Yo tengo aquí que resaltar el interés que el maestro José Ricardo Bautista Pamplona le puso a mis temas. Él fue como mi padrino para poder hacer estas grabaciones, para interesar a los diferentes duetos, tríos, voces lindas, incluso de niñas, para poder lograr que mi obra pudiera plasmarse en los CDs que circulan por ahí. Esto pues obviamente no es fácil, uno no cuenta con todo el apoyo que quisiera, pero si uno le pone fe, le pone entereza y desarrolla esfuerzos significativos, logra lo que quiere. Entonces lo que yo pretendo es interesar a las instituciones educativas para que creen las asociaciones artísticas, porque desafortunadamente del Estado las instituciones no reciben dinero para impulsar este tipo de actividades. Sí. Entonces hay que crearlas, hay que hacerlas desde el interior de las instituciones,
Estos entes sirven para captar algunos recursos a través de los padres de familia, a través de gente de buena voluntad que quiere ayudarnos y que se presta para eso, para que con esto se financien estas actividades, porque pues desafortunadamente sin dinero es muy poco lo que se puede hacer. Puede uno tener mucho interés, puede desarrollar mucha actividad en este tipo de cosas, pero el dinerito hace muchísima falta. Yo tengo que dar un parte de victoria, porque ya, como les dije anteriormente, son 3 instituciones en Sogamoso que han tenido esa feliz oportunidad de crear y de sostener estos entes que sirven para eso, para el cultivo de estos talentos, para interesar a la muchachada en este tipo de cosas que son eminentemente formativas, que forman parte de su diario vivir. Uno no sabe si de aquí a mañana haya muchos artistas de talla nacional e internacional nacidos en estos colegios e impulsados por este tipo de asociaciones. Así es. Bueno, siervo de Jesús, un buen nombre para sembrar, para construir y gritarle a la vida desde una montaña que sí se puede. Gracias por sus semillas de bondad frente al arte y a la cultura, y más allá a nuestro pueblo colombiano y específicamente a esta tierra maravillosa de Sogamoso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad tan linda. Muy amables.